Vamos ahora a referirnos a la norma penal y a los elementos del tipo. Para tal efecto es necesario señalar qué debemos entender por norma. Por norma, en términos generales, entendemos la regla de conducta. Toda norma tiende a regular una conducta y tenemos que existen diversos tipos de normas. Las normas culturales, las normas morales, las normas éticas, las normas jurídicas. Y dentro de las normas jurídicas tenemos la norma jurídico-penal. Por lo tanto, toda norma tiene como objeto establecer un deber jurídico de hacer o de no hacer, y que también toda norma trae aparejada una sanción. La sanción puede ser de diversa índole, puede ser una sanción moral, una sanción social o una sanción jurídica. Refiriéndonos a la norma jurídica, tenemos que es la descripción que hace el legislador de una conducta para proteger un bien jurídico y a la cual se le asocia una sanción. Por ejemplo, en las normas civiles, la sanción normal es la ejecución forzada de la obligación o bien la reparación del daño causado. Refiriéndonos ahora a la norma penal, tenemos que es la descripción que hace el legislador de una conducta que en un tiempo y en un lugar determinado tiene el carácter de delito y a la cual se le asocia una sanción. Sanción que normalmente es privativa de la libertad o bien una sanción económica, es decir, una multa. Toda norma tiene como objeto establecer un deber jurídico para proteger un bien jurídico. De esa manera tenemos que se justifica la razón de ser de una norma jurídica. La norma jurídico-penal, como dijimos, es la que describe una conducta que en un tiempo y en un lugar determinado tiene el carácter de delito. Pero consideramos más adecuado decir que la norma jurídico-penal es la descripción que hace el legislador de la violación del deber jurídico y de la lesión del bien jurídico. Las normas atendiendo al deber jurídico se clasifican en preceptivas o imperativas, en prohibitivas y en permisivas. Las normas preceptivas o imperativas son aquellas cuyo deber jurídico consiste en un hacer y se violan precisamente no haciendo lo que ordena la norma. En cambio, las prohibitivas son aquellas que ordenan no hacer algo y se violan haciendo ese algo. Y las normas permisivas son aquellas que nos permiten realizar o dejar de hacer algo. Así tenemos, por ejemplo, que las normas preceptivas se violan con un no hacer y es lo que conocemos como delitos de omisión. En cambio, las normas prohibitivas son aquellas que violan un deber jurídico de no hacer y se violan haciendo ese hacer. Por ejemplo, la norma de homicidio, el deber jurídico es no matarás y se viola matando. Por eso decimos que la norma penal describe la violación del deber jurídico consistente, en el caso del homicidio, en privar de la vida a otro, o bien en apoderarse de cosa ajena, o bien en copular con otra persona sin su consentimiento y con violencia físico-moral, etc. Y que esta violación del deber jurídico se establece para efectos de proteger un bien jurídico,
bien jurídico, que puede ser la vida, que puede ser la libertad personal, la libertad sexual, puede ser la libertad de expresión, puede ser el patrimonio, etcétera, etcétera. Establecido el objeto y fin de la norma penal, en concreto, que es lo que nos interesa, tenemos que señalar los elementos de la norma. La norma penal contiene dos elementos. Uno, el precepto primario y otro, el precepto secundario. El precepto primario, también conocido como norma propiamente dicho o tipo penal, y la norma secundaria, llamada también sanción o punibilidad. El precepto primario o tipo penal es la descripción que hace el legislador de la violación del deber jurídico, así como de la lesión del bien jurídico. En cambio, el precepto secundario es la amenaza que lanza el legislador de imponer una sanción a quien realice la violación del deber jurídico y lesione o ponga en peligro el bien jurídico protegido. Establecidos así los elementos de la norma y habiendo señalado la clasificación de las normas, estamos nosotros en posibilidad de hablar de los elementos del tipo o del precepto primario. Ahora bien, el precepto primario o tipo penal es, como ya lo dijimos, la descripción que hace el legislador de la violación del deber jurídico, ¿sí?, con los elementos que le rodean a esa violación del deber jurídico y la lesión al bien jurídico. De ahí que todo tipo penal se integra con una serie de elementos. Estos elementos pueden ser generales o esenciales y especiales o accidentales. Los elementos generales o esenciales son aquellos que invariablemente vamos a encontrar en toda descripción legal, en todo tipo penal, sin los cuales no existirá el tipo penal, porque si falta alguno de ellos no tendrá razón de ser el tipo penal. En cambio, los elementos accidentales o especiales son aquellos que incluye el legislador en la descripción legal y relacionados con la violación del deber jurídico o con la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, y que normalmente el legislador toma en cuenta para agravar o para atenuar la sanción. Y así tenemos entonces que los elementos generales o esenciales son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido, el objeto material, la violación del deber jurídico o conducta y la lesión o puesta en peligro del bien jurídico o resultado. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El sujeto activo es aquel que va a realizar la violación del deber jurídico, o bien es que va a realizar la conducta descrita en el tipo penal y que con su actuar, además de violar el deber jurídico, también va a lesionar o a poner en peligro el bien jurídico protegido. Y que este es un elemento esencial, como ya señalamos, porque sin sujeto activo no podrá haber el delito. El otro elemento, que es el sujeto pasivo, es el titular del bien jurídico protegido. En todo tipo penal debe haber un sujeto pasivo, que puede ser genérico o indeterminado o específico. Este sujeto pasivo, como dijimos, es el titular del bien jurídico protegido y es quien va a resultar afectado en su bien jurídico por la conducta realizada por el activo. Y tiene que haber estos dos elementos porque tenemos que no puede haber delitos contra
sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber un sujeto activo y el sujeto pasivo debe ser diverso del activo quien realice, quien sufra el daño causado. El siguiente elemento, que es el bien jurídico protegido, también es un elemento esencial porque ya señalamos que el fin de toda norma es la de proteger un bien jurídico. Si no se protege algo con la norma, no tiene razón de ser la creación de la norma, porque la norma siempre debe de proteger un bien jurídico. Y el bien jurídico es el valor o interés social que se pretende proteger para la creación y conservación del orden social. Y dentro de los bienes jurídicos que protege el derecho penal es la vida, la integridad personal, la libertad sexual, la libertad personal, y la libertad en todas sus expresiones, como también el patrimonio, como también en cualquiera de sus manifestaciones en cuanto a la propiedad, a la posesión, a los derechos, etcétera. Y así tenemos que un bien jurídico siempre debe existir en una norma jurídico penal. Siguiente elemento es el objeto material. El objeto material se ha definido como el ente corpóreo que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio y sobre el cual va a recaer la conducta desplazada por el sujeto activo, o bien es el ente corpóreo o la persona física o la cosa sobre la cual recae la conducta o se espera recaiga la violación del deber jurídico realizado por el activo. Por lo tanto, en todo tipo penal debe haber un objeto material porque es donde se va a concretar, a materializar la violación del deber jurídico. Siguiente elemento es, dijimos, la violación del deber jurídico o conducta. ¿Qué es ese comportamiento que va a ser considerado como el hacer o no hacer, ¿verdad?, que se le va a atribuir el carácter de delictivo? ¿Sí? Ese comportamiento puede ser, como ya señalamos, de un mandato o de una prohibición, y es lo que va a concretar, a materializar la conducta, y es lo que debe de realizar el sujeto activo en perjuicio del sujeto pasivo. Y así tenemos, por ejemplo, que privar de la vida es la violación del deber jurídico en el homicidio. El tener cópula con otra persona por medio de la violencia físico-moral sin su consentimiento es la violación del deber jurídico contenido en el tipo de violación. El apoderarse de cosa ajena, muebles sin derecho y sin consentimiento, es la violación del deber jurídico contenido en el robo, y así sucesivamente. Por último tenemos lo que dijimos, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Ya dijimos que el bien jurídico es ese interés social, ese valor social que se pretende proteger, pero que con la conducta desplazada por el activo, es decir, con la violación del deber jurídico realizado por el activo, se va a producir un cambio en el mundo físico o en el mundo jurídico, y se va a traducir precisamente en la lesión del bien jurídico o puesta en peligro del bien jurídico. ¿En qué consiste la lesión del bien jurídico? La lesión del bien jurídico consiste en la destrucción, alteración, disminución, constreñimiento, restricción del bien jurídico. Por ejemplo, en el homicidio, con la conducta de privar de la vida, se está lesionando el bien jurídico vida, que se está destruyendo. En las lesiones se está disminuyendo la integridad física.
En el robo se está disminuyendo el patrimonio y entonces decimos que hay lesión del bien jurídico. En otros tipos penales el resultado es la puesta en peligro. ¿Qué debemos entender por la puesta en peligro del bien jurídico? Decimos que hay puesta en peligro del bien jurídico cuando el bien jurídico protegido, ese valor social del que hemos estado hablando, sufre solamente la mera posibilidad de resultar afectado. En otras palabras, se da una amenaza de sufrir un daño. ¿Sí? Y entonces hablamos de la puesta en peligro. Como ejemplo de ello están los llamados delitos de mera conducta, como es en el caso de la portación de arma prohibida. El bien jurídico protegido es la seguridad pública, que con el hecho de que nosotros portemos un arma, estamos poniendo en peligro ese bien jurídico, no lo estamos afectando, no lo estamos destruyendo, no lo estamos disminuyendo. ¿Sí? Entonces, ahí se da precisamente la puesta en peligro. En el caso de los delitos contra la salud, por ejemplo, en la modalidad de posesión, ¿sí? Yo tengo una cantidad de droga que a lo mejor la tengo para venderla, para suministrarla. Mientras no realice eso, el bien jurídico protegido, que es la salud pública, solamente está corriendo el riesgo de sufrir un daño, pero que no ha sufrido ningún daño. Por eso decimos que el resultado puede ser la lesión del bien jurídico o la puesta en peligro del bien jurídico. Sin estos elementos no puede existir el tipo penal, por eso es que le llamamos elementos esenciales o generales del tipo penal, ¿verdad? Y que deben existir en toda descripción legal. Por lo que hace a los elementos especiales o accidentales, estos pueden o no estar incluidos dentro de la descripción legal, pero podemos encontrarlos y que son importantes porque con ellos se va a delimitar el deber jurídico y también se va a limitar la protección al bien jurídico. Es decir, que cuando existe uno de estos elementos, el legislador no quiere proteger el bien jurídico en toda su magnitud, sino solamente en determinados casos y circunstancias. Lo mismo, no le interesa todo tipo de lesión o puesta en peligro del bien jurídico, sino solamente determinadas lesiones o puestas en peligro. Y por eso incluye estos elementos para restringir el deber jurídico o la violación del deber jurídico y también la protección al bien jurídico. Estos elementos son los medios de comisión, la referencia temporal, la referencia espacial, la referencia de ocasión, el elemento subjetivo, elemento normativo, calidad del sujeto activo, calidad del sujeto pasivo, calidad del objeto material, también la cantidad del sujeto activo, cantidad del sujeto pasivo, cantidad del objeto material. Y decimos que estos van a restringir la violación del deber jurídico y vamos a referirnos a ellos y explicar el porqué. Así tenemos, por ejemplo, que los medios de comisión son las formas, modos o maneras en cómo debe de realizarse la conducta o violación del deber jurídico, o bien los instrumentos de que debe valerse el sujeto para realizar la conducta. Y aquí tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, en la violación. La violación nos dice que el deber jurídico es no copularás. Pero al legislador no le interesa sancionar todo tipo de cópula, sino solamente determinadas
cópulas. Y entonces agrega este elemento que son los medios de comisión, a través de la violencia física o moral. Y entonces va a sancionar las cópulas por medio de la violencia física o moral. Y pareciera ser que eso es lo que le interesa al legislador, sancionar las cópulas con violencia física o moral. Pero no es así, porque en el tipo de violación encontramos otro elemento al que nos vamos a referir en cuanto a su naturaleza más adelante, y que es un elemento subjetivo consistente en sin el consentimiento del otro. Por lo tanto, vemos que el bien jurídico libertad sexual no le interesa al legislador protegerlo en toda su magnitud, sino solamente en determinados casos. Es decir, no debemos de copular por medio de la violencia física o moral y sin el consentimiento del pasivo. Tan es así que, por ejemplo, al legislador no le interesa proteger la libertad sexual ante la cópula con violencia físico-moral, ¿sí?, como es en el caso de las relaciones sadomasoquistas. Si el pasivo quiere realizarlo con violencia física o violencia moral, al legislador no le interesa sancionar ese tipo de conductas, porque no es el deber jurídico impuesto y no es la violación del deber jurídico contenido en la norma, sino que se requiere además el elemento subjetivo. Porque, como hemos señalado, las relaciones sadomasoquistas no le interesa al legislador ni a la sociedad sancionarlas. Y válgase la expresión, si el pasivo así lo quiere, así le gusta, está bien, el legislador lo acepta, la sociedad lo acepta. Por eso agrega el otro elemento, el subjetivo, que es sin el consentimiento. Eso es lo que quiere proteger. De esa manera quiere proteger el legislador ese bien jurídico, libertad sexual, y vemos aquí en este claro ejemplo la restricción de la violación del deber jurídico como la protección al bien jurídico. Y decimos, en ocasiones no se refiere a la forma, modo o manera de realizar la conducta, sino que en otros casos se refiere a los instrumentos que se utilizan. Y así, por ejemplo, tenemos que en las lesiones y el homicidio con premeditación presunta, se establece que se presume que hay premeditación cuando en la comisión de la privación de la vida se emplean bombas, minas, explosivos, venenos, contagio venéreo, etc. Entonces vemos que si el sujeto activo se vale de estos instrumentos para cometer el delito, eso es lo que está sancionando el legislador. No con cualquier instrumento, sino en este caso específicamente se va a presumir que hay premeditación cuando se emplean estos instrumentos para la realización de la violación del deber jurídico, en este caso, privar de la vida o alterar la salud de otro. Okay. Por lo que hace a las referencias, tenemos que en ocasiones el legislador establece una referencia temporal, es decir, que solamente aquellas conductas, aquellas violaciones al deber jurídico se realicen en determinado tiempo, dentro de determinado tiempo. Y así tenemos, por ejemplo, que en el infanticidio nos dice que es privar de la vida dentro de las 24 horas de su nacimiento, y en otras legislaciones nos habla dentro de las 48 horas y otros dentro de las 72 horas. Por lo tanto, si no se da esa temporalidad para la violación del deber jurídico, no estaremos en presencia de este delito de infanticidio, por no darse esa temporalidad de la conducta.
Si no se cumple con esta temporalidad, ya no caeremos en el infanticidio, sino será un homicidio. Si es después de ese tiempo, será homicidio. Si es antes de ese tiempo, es decir, antes de su nacimiento, será aborto. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, precisamente la delimitación de ese deber jurídico, y que nos va a servir este elemento o los otros elementos para agravar o atenuar la pena relacionada con el tipo fundamental o básico en los casos en que haya este tipo de delitos fundamentales o básicos y especiales o complementados que nos van a servir para agravar o atenuar. ¿Sí? También tenemos que en ocasiones al legislador le interesa no el tiempo durante el cual se realice la conducta, sino el lugar donde se realice la conducta, y entonces hablamos de una referencia espacial. Y la referencia espacial son aquellas circunstancias del lugar donde debe realizarse la violación del deber jurídico o bien realizarse la lesión del bien jurídico. Y así tenemos, por ejemplo, que en el robo durante la noche en el robo en casa habitación nos está diciendo el lugar donde debe de cometerse el delito. ¿Sí? Para que se hable de casa habitación tiene que ser precisamente un inmueble que esté destinado a casa habitación. Si es un inmueble que no está destinado a ese tipo, entonces no será robo en casa habitación, sino podrá ser en lugar cerrado o en lugar público, etcétera, pero no será robo en casa habitación. Por eso es importante analizar si se requiere esta referencia espacial, ¿verdad?, de dónde debe realizarse la conducta. También tenemos que otro tipo de robo que se refiere al robo en despoblado. Precisamente el apoderamiento de cosa ajena debe darse en un lugar despoblado. Si no se da en ese lugar, no estaremos cometiendo este tipo de delitos. Como decíamos, también puede hacer esa referencia espacial respecto de dónde debe presentarse el resultado. ¿Sí? Y así, por ejemplo, tenemos el caso de las lesiones inferidas en parte de la cara y que deben de tener además la característica de ser perpetuas y visibles. Por lo tanto, para caer en este tipo penal de lesiones que dejan cicatriz perpetua en parte de la cara, deben de darse precisamente en ese espacio. Y que, como sabemos, por cara se entiende, ¿verdad?, la parte de la cabeza del cráneo, la parte frontal del cráneo, que va desde el normal nacimiento del pelo hasta la punta de la barba y de lóbulo a lóbulo sin comprender el pabellón auricular. De ahí que la lesión, el resultado, la lesión del bien jurídico debe de presentarse en ese lugar. Si nos encontramos con un sujeto, como lo conocemos coloquialmente, deportivo, es decir, que tiene quemacocos, ¿sí?, que está calvo, ¿sí?, el hecho de que se tenga que persignar desde acá, no quiere decir que si se le causa la lesión en esta parte del cráneo sea en parte de la cara porque es visible y notable. No, tiene que ser del normal nacimiento. Lo mismo si le muerden la oreja y le arrancan un cacho, no será lesión inferida en parte de la cara porque el pabellón auricular no forma parte de la cara, o bien en la papada no forma parte de la cara. Por lo tanto, este tipo de lesiones debe de presentarse en este lugar específico. El otro elemento es el que dijimos, la referencia de ocasión.
¿Cuáles son las referencias de ocasión? Son aquellas circunstancias de oportunidad que debe aprovechar el sujeto para llevar a cabo la violación del deber jurídico o producir la lesión al bien jurídico. En ocasiones se exige esta circunstancia de ocasión, como es en el caso del pillaje, que valiéndose de una desgracia, un terremoto, un accidente ferroviario, un accidente de aviación, etcétera, el sujeto activo se vale de esta ocasión para cometer el robo. Entonces aquí hablamos de una referencia de ocasión. También tenemos, por ejemplo, el robo de comensal, que por comensal debemos entender el invitado a nuestra casa, no el que va a comer únicamente, sino el invitado a nuestra casa. Que podemos invitar a un amigo a estudiar, a ver la televisión, a ver un partido, simplemente a platicar, etcétera. Pero resulta que este comensal, aprovechándose la oportunidad de ser nuestro invitado, le surgen sus dotes decorativas y dice, este reloj no se ve bien aquí, se ve mejor en mi casa. Y entonces se está aprovechando esa oportunidad, esa ocasión de haber sido nuestro invitado para robarnos. Y entonces estamos en presencia del robo de comensal, que es muy diferente del robo de empleado, ¿verdad? O del robo de cualquier otro familiar, o del clásico ratero que se mete a nuestra casa y se lleva las cosas. No estaremos en presencia del robo de comensal porque no fue nuestro invitado. Y esa es la ocasión que describe el tipo penal, la de ser comensales, la de ser invitados, y es una ocasión. También, por ejemplo, en el delito de lesiones y homicidio con ventaja, se prevé una hipótesis que viene a ser una referencia de ocasión, que es la hipótesis que señala que el sujeto activo se encuentre armado o de pie y el pasivo inerme o caído. ¿Qué entendemos por inerme? Indefenso. ¿Y cuál es el estado normal de indefensión? Estar dormido. Y entonces resulta que nos aprovechamos de esa ocasión de que nuestro enemigo se encuentra dormido y decimos, aprovecho esta oportunidad para comentarlo. Y que está previsto en la ley, que dice que se encuentre inerme o caído. Y aprovechamos esa oportunidad, esa ocasión, para cometer el delito. Porque si no la aprovechamos, pues a lo mejor al que les dan es a nosotros y no al otro. A eso se refiere que encontramos casos en que hay esa referencia de ocasión. El otro elemento es el elemento subjetivo. El elemento subjetivo suele confundirse con el dolo, pero el elemento subjetivo como elemento especial es totalmente diverso al dolo. Recordemos que el dolo y la culpa se dan en relación a la violación del deber jurídico. Y que en este caso, cuando la descripción legal exige un elemento subjetivo, es diverso del dolo y la culpa. Ese elemento subjetivo consiste en aquellas circunstancias o requisitos de orden interno, de orden psíquico, que debe de reunir el sujeto activo o bien el pasivo al momento de realizar la conducta. Y así tenemos algunos casos en que el legislador exige este elemento subjetivo. Ya señalamos el caso de la violación, en que el elemento subjetivo es sin consentimiento de la víctima. También tenemos que el elemento subjetivo se encuentra descrito con términos tales como
a sabiendas, con conocimiento de, con el fin de, con el propósito, para tal o cual cosa. Por ejemplo, en el caso del secuestro, en su modalidad de secuestro express, nos dice al que prive de la libertad a otro, por el tiempo meramente indispensable para robarlo o extorsionarlo. Ese para es un elemento subjetivo que debe de reunirse independientemente del dolo y la culpa. El dolo y la culpa se van a manifestar en que quiero privar de la vida, perdón, quiero privar de la libertad al sujeto. ¿Pero para qué lo estoy privando? Para robarlo o extorsionarlo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un elemento subjetivo. En el delito de homicidio en razón del parentesco tenemos también un elemento subjetivo diverso del dolo y la culpa. Cuando nos dice es el homicidio del padre, de la madre, del cónyuge, etcétera, etcétera, ¿sí? A sabiendas del parentesco que me une con la víctima. Si yo no sé qué es mi pariente, ya no estaré integrando ese elemento subjetivo y por lo tanto no se estará dando el parricidio. Se dará otro delito, pero no el parricidio. ¿Sí? Se exige ese. ¿Por qué? Porque ese es el límite o la delimitación de la violación del deber jurídico y la protección del bien jurídico protegido, a sabiendas. En el robo también encontramos elementos subjetivos, que es el apoderamiento de cosa ajena, sin derecho, sin consentimiento de quien puede disponer. Ese sin consentimiento es un elemento subjetivo. Entonces vemos en qué consiste y cómo se da o se presenta en algunos tipos penales. Otro elemento, señalamos, es el elemento normativo, que son aquellas circunstancias o requisitos de orden valorativo, cultural o jurídico que se deben de satisfacer al momento de realizar la conducta y que encontramos normalmente descritos en el tipo penal con términos tales como sin derecho, sin permiso, con licencia, sin autorización, o bien algunos términos que requieren alguna valoración jurídica o cultural, como es el caso del parentesco, que debemos entender por parentesco. Para esto debemos acudir al derecho civil, que nos dice qué se entiende por parentesco y los tipos de parentesco. Para entender la propiedad requerimos de una interpretación, valoración jurídica que nos las da el derecho civil, que nos dice que es la propiedad. ¿Sí? Y así tenemos que en eso consisten los elementos normativos que en ocasiones describe el tipo penal. Luego tenemos la calidad de los sujetos. En ocasiones el legislador exige alguna calidad específica para el sujeto y que esto se traduce en que el deber jurídico o bien la violación del deber jurídico solamente la pueden realizar determinado tipo de sujetos. Y así tenemos cuando la descripción legal nos dice al servidor público. Entonces el sujeto activo solamente de ese delito solamente puede ser el servidor público, quien va a realizar o es el único que puede llevar a cabo la violación del deber jurídico impuesto en esa norma. Normalmente no se exige calidad porque el tipo penal describe al que quien realice tal o cual cosa se le aplicará tal sanción, pero en ocasiones le interesa al legislador dirigir
ese deber jurídico y esa violación del deber jurídico para determinado tipo de personas. Ya dijimos, al servidor público, al profesionista, al médico, en el caso de la responsabilidad médico-técnica, solamente el médico podrá cometerlo. Al abogado que abandone la defensa, solamente el abogado, el licenciado en Derecho que abandona. No así el defensor en general, que puede ser persona de su confianza que abandona, él no podrá cometer esa violación del deber jurídico o ese delito, sino solamente quien tenga la calidad de licenciado en Derecho. Por eso se exige en ocasiones esa calidad del sujeto activo. En otros casos se pide la calidad del sujeto pasivo, es decir, solamente a determinadas personas se les puede proteger o se les quiere proteger su bien jurídico. Y entonces así tenemos, por ejemplo, los delitos cometidos contra los servidores públicos, los delitos cometidos contra la administración o procuración de justicia, en los que se requiere una calidad del sujeto pasivo. Por lo tanto, si no se tiene esa calidad, no se estará cometiendo ese delito. A lo mejor se está cometiendo otro delito, pero no ese delito en particular. También tenemos la calidad del objeto material. Ya dijimos que el objeto material es el ente corpóreo sobre el que recae la conducta del activo. En ocasiones se requiere un objeto material específico. Por ejemplo, en el robo, el apoderamiento no puede ser de cualquier cosa, sino solamente de cosas muebles, porque así dice, apoderarse de cosas, muebles. ¿Y qué debemos entender por mueble? Pues aquello que puede moverse a cualquier lugar. En el caso del abigeato, por ejemplo, se requiere una calidad del objeto material, porque nos dice apoderarse de una cabeza de ganado mayor o dos de ganado menor. Entonces, si nosotros nos apoderamos de gallinas, si nos apoderamos de palomas, de abejas, de avestruces, no estaremos cometiendo abigeato. ¿Por qué? Porque no tienen la calidad de ser ganado, sino que se requiere esa calidad, ganado mayor o ganado menor. Si no cae dentro de esa calidad, no estaremos cometiendo este delito. Entonces así tenemos que en ocasiones se exige esa calidad del objeto material. Por último, tenemos lo relativo a la cantidad de los sujetos. En ocasiones también el legislador hace mención a una cantidad en el sujeto activo, y entonces es lo que llamamos delitos plurisubjetivos necesarios, como es el caso de la delincuencia organizada, como es el caso de la asociación delictuosa, como es el caso de la coalición de servidores públicos, en lo que se requiere que sean 3 o más los que realicen la violación del deber jurídico contenido en la norma. Se requiere esa cantidad. También puede exigirse la cantidad en el pasivo, que es esa cualidad numérica o cuantitativa que debe de satisfacer el pasivo para adquirir ese carácter. Y así tenemos, por ejemplo, que en el delito de terrorismo se requiere de una cantidad de sujetos pasivos. No basta con causar pánico o temor o miedo a una o dos o tres gentes, no, tiene que ser a un sector de la población. Se habla de ese número que integra un sector de la población, porque 2, 3, 4, 10 no serán el número suficiente para poder hablar del delito de terrorismo.
¿sí? Entonces vemos cómo se establecen estos elementos especiales. Y por último tenemos la cantidad del objeto material, que ya vimos en el caso del abigeato, se requiere mínimo una cabeza de ganado mayor o bien 2 cabezas de ganado menor. Si nos apoderamos de un chivo, un borrego, un puerco, que están considerados como ganado menor, no será abigeato, será robo simple, pero no será abigeato. Si nos apoderamos de 2 o más chivos, borregos, cabras, puercos, entonces estaremos cometiendo el delito de abigeato. Ya señalamos cuáles son los elementos del tipo penal y vemos cómo precisamente los elementos especiales nos van a delimitar el deber jurídico. Pero otro efecto que producen los elementos especiales es el siguiente. Si falta uno de los elementos especiales, puede haber una variación de tipicidad o bien una atipicidad absoluta. Al hablar de variación de tipicidad o atipicidad relativa, nos estamos refiriendo a que en ocasiones, cuando el tipo penal es especial, circunstanciado, cualificado, es decir, requiere del fundamental o básico, si no se da el elemento especial, entonces habrá esa variación de tipo o de tipicidad. No será, por ejemplo, parricidio, sino será homicidio. No habrá homicidio con ventaja o con traición, pero sí habrá homicidio. Entonces vemos la variación cuando estamos en presencia de un tipo especial, circunstanciado, cualificado. También en este caso de los especiales, circunstanciados o cualificados, el efecto de estos elementos especiales es que van a servir de base o fundamento para agravar o atenuar la pena. Y así tenemos, por ejemplo, los homicidios calificados van a agravar la pena al tener esos elementos especiales, ya sea medios de comisión, elementos subjetivos, referencia temporal, referencia espacial o referencia de ocasión, que los toma en cuenta el legislador para agravar la pena, es decir, ponerle una pena mayor que la que le corresponde al fundamental o básico. Sin embargo, en otras ocasiones, esos elementos los puede tomar en cuenta para disminuir la pena, como es en el caso del homicidio en riña. Hay un elemento especial, ¿cuál es? Medio comisivo, ¿sí? Que es la contienda de obra y no de palabra para resolver una diferencia o controversia y que produce la muerte de un sujeto. Ahí vemos que el legislador toma en cuenta este medio comisivo no para agravar la pena, sino para atenuarla. Entonces vemos cuál es la utilidad de los elementos especiales y también el efecto que puede producir la no integración o no comprobación de esos elementos que producirá la variación de tipo o bien, en algunos casos, la ausencia de delito, como es en el caso de la violación. Si no se da, como es un tipo autónomo o independiente, en estos casos, la falta de alguno de estos elementos especiales produce la atipicidad absoluta, es decir, no habrá delito. Y volvemos al caso de la violación. Si se lleva a cabo una cópula por medio de la violencia físico-moral, pero con consentimiento, por faltar el elemento subjetivo, no habrá delito, sino como dicen autores como Castellanos Tena, habrá deleite. De esta manera hemos hecho referencia a la norma penal y a los elementos del tipo. Muchas gracias.